vamos a ver dentro de trigonometría un aspecto que nos va a servir para definir lo que nosotros hemos denominado la pendiente. Vamos a definir entonces la pendiente de una recta no vertical. Vamos a hacer un esquema donde definimos una distancia horizontal y una distancia vertical que son perpendiculares entre sí, y desde el arranque de la distancia horizontal hasta el fin de la distancia vertical trazamos una recta que va a tener un determinado ángulo con respecto a la distancia horizontal. Definido esto, estamos en presencia de un triángulo rectángulo y donde vamos a definir entonces la relación que existe entre la distancia vertical y la distancia horizontal. A eso lo llamamos pendiente. La pendiente de una recta es la relación que existe entre la distancia vertical y la distancia horizontal. La pendiente de una recta, al igual que la tangente del ángulo, define la relación que existe entre la distancia vertical y la distancia horizontal y obviamente nos va a dar un número que es real. Recordemos que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto es la distancia vertical y el cateto adyacente es la distancia horizontal. Y, como sabemos, nos da un número. Vamos entonces a decir que la pendiente de la recta es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Y el ángulo que forma la recta con la horizontal se llama inclinación y se mide en grados, minutos y segundos. Entonces, la pendiente, repetimos, es la recta. La pendiente de la recta es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Y el ángulo que forma la recta con la horizontal se llama inclinación. Vamos a nuestro primer ejemplo. Definimos una distancia horizontal de 4 metros y una distancia vertical de 2 metros. Vamos a encontrar la pendiente que existe entre la distancia horizontal y la distancia vertical. Definimos el ángulo que forma y a ellos les llamamos pendiente a la recta que forma entre el origen y la finalización del punto. Esta pendiente de la recta la habíamos definido como la distancia vertical sobre la distancia horizontal, que nos va a dar un número. Cuando hacemos 2 sobre 4, simplificamos las unidades y nos queda la relación 1 es a 2 o 1 medio. 1 medio, entonces, es la pendiente de la recta. Decimos que esta forma de expresar la pendiente es una forma fraccionaria. La pendiente de la recta es igual a la tangente del ángulo. Las otras formas de expresión de la pendiente son la pendiente de la recta, que es la relación entre la distancia vertical y la distancia horizontal, la habíamos definido como 1 medio, que es la forma fraccionaria. Pero también podemos escribir un número decimal, que sería la forma decimal, no muy utilizada. También podemos expresar la pendiente de esta recta, en el caso de que sea 1 medio, como si fuese un porcentaje. Y lo único que tengo que hacer, si tenemos la forma decimal, es multiplicar por 100 el numerador y por 100 el denominador, y obtendríamos la expresión de 50 sobre 100. La expresión de 50 sobre 100 sería el 50% y sería el porcentaje. Entonces, cuando tenemos la forma decimal, imaginamos que debajo del 0,5, 0,5 hay un 1 y multiplicamos a esa fracción por otra fracción sin alterar la original, multiplicando y dividiendo por el mismo número, no alteramos para nada la fracción y obtenemos la relación de porcentaje. O sea, 0,5 es igual a 50 sobre 100, que sería el 50%.
Esa sería la forma del porcentaje. Trabajando con otras expresiones, podemos también expresar la relación en lo que llamamos en proporción. Por ejemplo, 1 es a 2, que es la misma forma decimal, nada más que escrita de otra manera y enfatizando que es una proporción. Recordemos, 1 es a 2 como la forma fraccionaria 1 dividido 2. Es una forma de proporción. La otra manera de escribir esto o de tener la equivalencia es diciendo, si la distancia vertical sobre la distancia horizontal es 50 sobre 100, si imaginamos la distancia vertical que es 1, eso determina que en esta proporción la única incógnita que tengo es la distancia horizontal. Y yo lo que quiero saber es que si la quiero escribir en forma de proporción, lo único que tendría que averiguar es la distancia horizontal. En este caso, la distancia horizontal va a ser 1 por 100 dividido 50 igual a 2, lo que implica la relación de pendiente 1 es a 2, que sería equivalente a 1/2. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos como dato la inclinación de 30 grados y la incógnita es la pendiente P. De vuelta tenemos el problema de que tenemos como dato la inclinación, o sea el ángulo alfa, que es de 30 grados con respecto al horizontal, y la pendiente como incógnita P. Pero como sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo, lo único que tenemos que hacer es hacer la tangente de 30 grados que nos da 0,57. 0,57 es un número decimal, que es una de las formas de la pendiente, pero yo la puedo expresar como si fuese en porcentaje, 57 sobre 100, que me daría 57%. O sea, tenemos la pendiente expresada en forma decimal y en porcentaje. Si la quiero obtener en proporción, lo que tendría que hacer sería lo siguiente: volver al mismo análisis que hicimos antes. Distancia vertical sobre distancia horizontal es igual a 57 sobre 100, donde decimos que la distancia vertical es 1 y establecemos la proporción de 1 es a cuánto de distancia horizontal. Si distancia vertical es a 1, es igual a 1, establecemos que 1 sobre distancia horizontal es igual a 57 sobre 100, de donde despejamos la distancia horizontal y nos daría la relación 1 es a la distancia horizontal. Despejando, la distancia horizontal sería igual a 1 por 100 dividido 57, que me daría 1,75. Quiere decir que la pendiente, expresada como forma de proporción, me daría 1 es a 1,75, o escrito horizontalmente como forma fraccionaria y como forma de proporción, 1 es a 1,75, que es la manera más usual de expresar la pendiente. Vamos a otro ejemplo. Tenemos la distancia horizontal y la distancia vertical. Vamos a formar el triángulo. Y como datos que tenemos, la pendiente, que es 1/3, y la incógnita es la inclinación. Tenemos entonces la pendiente que vale 1/3, que sabemos que es 1 sobre 3, o 1 es a 3, y ese es el valor de la tangente del ángulo. Lo único que tengo que hacer es averiguar el ángulo. Operación que ya la conocemos, que se utiliza la calculadora para averiguar el ángulo sabiendo el valor de la tangente. La tangente en este caso vale 1/3. Vamos a verlo en la calculadora. La tangente de alfa, entonces sería 1/3, y aprieto en la calculadora Shift o inversa o segunda función de tangente de 1/3.
aprieto la tecla Shift, después pongo la tecla tangente y me va a aparecer en el visor tangente a la -1 y puedo poner entre paréntesis 1/3 o el número decimal de la división de 1 dividido 3. Eso me dará la calculadora esta visualización y después, apretando el igual, me determinaría el ángulo. El ángulo que lo mido en grados y décimas de grado. Una vez obtenido el grado en décimas de grado, para pasarlos de grados a minutos y segundos, aprieto la otra tecla de los puntos, comillas, y eso me transforma automáticamente a grados, minutos y segundos. En la calculadora me va a aparecer en el visor esta expresión. Vamos a otro ejemplo donde tenemos otra vez la distancia vertical, la distancia horizontal, este famoso triangulito que estamos formando. Tenemos la pendiente, que es un sexto, y lo que queremos averiguar, teniendo como datos la pendiente y la distancia horizontal, que son 8 metros, la distancia vertical y la longitud de A hasta B. Empleamos las relaciones distancia vertical sobre distancia horizontal, que sabemos que es un sexto, y si la distancia horizontal es 8 metros, lo único que tenemos que hacer es despejar de esta proporción distancia vertical. Distancia vertical será 1 por 8 dividido 6, y eso me daría 1,333 metros. Esa sería la distancia vertical. Si yo quiero ahora conocer la longitud que existe desde A a B, lo único que tengo que hacer es recurrir al teorema de Pitágoras, donde AB sería la hipotenusa, DB, que la distancia vertical sería un cateto, y DH sería igual al otro cateto. Aplico Pitágoras, despejando la raíz cuadrada, o pasando el cuadrado como raíz cuadrada al otro miembro, pongo los valores correspondientes, hallo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los otros dos catetos, que es la distancia vertical y la distancia horizontal, obtengo el resultado de la raíz cuadrada, que es 8,11. 8,11 sería entonces la distancia de A a B, que sería lo que también se conoce como la longitud que existe de la pendiente. La longitud que se desarrolla desde A hasta B. Por último, vamos a asociar el tema de pendientes a la pendiente de un plano no vertical. Dibujamos un plano horizontal, dibujamos un plano inclinado, y el plano inclinado tiene la característica de tener una recta de intersección. Esa recta de intersección sería donde el plano inclinado toca al plano horizontal, formando una recta. Y podemos incluir en ese plano inclinado una recta que sería perpendicular a la recta de intersección. Entonces podemos decir, por analogía, que la distancia horizontal y la distancia vertical la tienen el plano. O sea que yo, cuando tengo un plano inclinado, puedo formarlo con una distancia horizontal y una distancia vertical, y formando un determinado ángulo. Entonces, todo lo que hablamos de pendientes tiene su analogía en la realidad arquitectónica con, por ejemplo, la inclinación de rampas, techos, ¿sí? Siendo la inclinación el ángulo que formaba las rampas y los techos, y puedo calcular sus pendientes. Entonces, recordando que la pendiente de la recta es igual a la tangente del ángulo, y decimos
al final que R, que es la recta contenida en el plano y es perpendicular a la recta intersección entre el plano y el plano horizontal de referencia, la pendiente del plano es igual a la pendiente de la recta R. Entonces estamos en condiciones de decir que si yo tengo una rampa, un techo, una escalera o cualquier otro elemento que esté no vertical dentro de la arquitectura, podemos calcular su pendiente. Con esto terminamos la explicación de pendiente de una recta no vertical.